Buenos días a todos, bienvenido a Café y Novelas Ligeras, todas las novelas se estarán subiendo hasta donde se encuentre publicado. Capítulo 121 a enloquecer. Parte 1. Flash abrió los ojos al instante, mirando a su alrededor horrorizado, tratando de encontrar de dónde provenían esos sonidos, para ver si esos monstruos verdes lo habían alcanzado. Flash se encontraba ahora en las afueras de la ciudad, incluso fuera de ella, escondido en una casa destartalada a pocos kilómetros de distancia. ¿No deberían esos monstruos seguir en el centro de la ciudad, cerca de su nido? ¿Por qué los alcanzaron tan rápido? ¿Acaso Diana, Batman, Aquaman y Cyborg habían sido asesinados por esos monstruos verdes? Ante tal pensamiento, Flash entró en pánico de inmediato. Quería levantarse rápidamente. En ese momento, ya no le importaban sus heridas, que aún no habían sanado del todo. Sentía que si se demoraba más, podrían morir a manos de esos monstruos verdes. Independientemente de si Wonder Woman y Batman estaban muertos o no, Flash tenía que ir allí al menos para ver cuál era la situación. Pero justo cuando Flash estaba a punto de levantarse y prepararse para marcharse, de repente, vio aparecer ante sus ojos pantallas de luz verde de la nada. Densas pantallas de luz verde se expandían continuamente hacia afuera. Y mientras Flash observaba cómo esas pantallas de luz verde, que eran portales verdes, se abrían continuamente ante él, incluso llegó a sentir que lo que estaba viendo era completamente irreal. Miró aturdido los portales verdes que aparecían ante él, paralizado en el sitio, sin saber qué debía hacer, ni si tendría algún sentido ir al nido ahora. Porque lo vio, lo oyó, lo sintió completamente. Desde el interior de ese portal verde salió lentamente un gran orco verde de 4 metros de altura, portando un gran machete orco. En ese momento, también cargaba con un demonio de 3 metros de altura, inconsciente, gravemente herido y agonizante. Este gran orco verde miró a su alrededor con el labio curvado. Lanzó despreocupadamente al demonio que tenía en la mano al aire y luego blandió con fuerza su gran hacha contra él. Inmediatamente después de un agudo grito demoníaco, el demonio fue partido por la mitad por el gran hacha en la mano del gran orco verde, y luego se convirtió rápidamente en cenizas. Este gran orco verde sintió que el olor de los rábanos rojos era diferente, por eso miró a su alrededor confundido al salir del portal verde. Sin embargo, tras buscar un buen rato, no vio nada extraño. Así que bien podría picar primero los rábanos rojos que tiene en la mano. Mientras tanto, Flash se escondía tras un muro medio derrumbado. Jadeaba con fuerza. En el momento en que el gran orco verde apenas había puesto un pie fuera del portal verde, reaccionó al instante. ¡Corre! Debo correr inmediatamente. Esta orden le fue dada subconscientemente en su mente. La fuerza de la velocidad se activó rápidamente y echó a correr al instante. En un instante, escapó de la vista del gran orco verde que estaba a punto de salir del portal verde. De lo contrario, si Flash lo descubriera, lo más probable es que lo rodearan y atacaran. En ese caso, Flash tendría aún menos posibilidades de recuperarse de sus heridas y solo podría ser asediado por esos monstruos verdes, como un perro que se ahoga, siendo golpeado sin cesar. Sin embargo, el hecho de que esos monstruos verdes pudieran emerger de esas puertas de luz verde era un método que jamás había oído. Anteriormente, nunca los había visto teletransportarse a su lado de esa manera. Y justo cuando Flash aún reflexionaba sobre cómo esos monstruos verdes poseían habilidades tan aterradoras, pronto, cada vez se abrían más y más portales verdes alrededor de Flash. La densidad de estos portales le provocó un terror instantáneo. Y desde esos portales, sin excepción, llegaban los rugidos, gritos, alaridos y el sonido tradicional característico de esos monstruos verdes. ¡Guau! Inmediatamente después de que se oyera el sonido de aquellos orcos pieles verdes, sus figuras aparecieron junto con sus voces. Aparecieron al menos docenas de portales de luz verde delante o alrededor de Flash. Y en la zona que rodeaba a The Flash, aparecían continuamente más y más portales verdes. Flash no sabía qué hacer. Había tantos monstruos verdes aterradores que, incluso si toda la Liga de la Justicia los enfrentara directamente, sería completamente imposible. Sin mencionar que Superman ya había muerto, y que el destino de Cyborg, Batman, la Mujer Maravilla y Aquaman era incierto. Esto significaba que ahora era el único en la ciudad que se enfrentaba a esos aterradores monstruos verdes. Flash sintió de repente que su presión psicológica aumentaba hasta un extremo. No podía imaginar el daño que estos terroríficos monstruos verdes, si aparecían aleatoriamente en otras ciudades humanas de esta manera, causarían a otros civiles o países, ni cuántas personas morirían.
Además, su resistencia física y su aterrador número podrían entablar una guerra prolongada contra la humanidad. Al fin y al cabo, nadie sabía cuántos monstruos verdes más podrían aparecer. Originalmente, Flash pensaba que los monstruos verdes del pueblo representaban prácticamente toda la población de su especie. Pero ahora, la situación no parecía tan sencilla como pensaba. Esos malditos monstruos verdes podrían tener cada vez más ejércitos. Era posible que esos orcos pieles verdes teletransportados fueran solo la punta del iceberg de toda su especie. Solo pensarlo era aterrador. Y en ese momento, Flash no tuvo tiempo para pensar más. Todos los monstruos verdes que lo rodeaban ya habían emergido de las puertas de luz verde. Y lo que emergió de las puertas de luz no fue solo uno o dos orcos pieles verdes, sino un flujo casi interminable de orcos pieles verdes que salían continuamente de las puertas de luz densamente abiertas, como una marea y como un enjambre de abejas. Esa marea verde, que se extendía hasta el cielo, era simplemente interminable. Si ahora mismo un avión sobrevolara esta ciudad y el piloto mirara hacia abajo, descubriría que las zonas donde aparecieron las pantallas de luz están todas cubiertas por esa densa marea verde, completamente interminable a simple vista. Era imposible contar cuántos orcos pieles verdes había. Capítulo 122 a descontrolarse. Segunda parte. Las criaturas de piel verde que emergieron de los portales verdes alrededor de Flash fueron las primeras en avistar a Flash, esa cosa roja parecida a un camarón. Oye, qué suerte tengo de ser el primero en encontrar una cosa tan rara con forma de camarón para jugar. Es genial, es genial. Soy un orco grandote de los buenos al que el hermano Lin le dio una paliza. Estás diciendo un montón de tonterías de Jumper en espiral, claramente lo encontré primero, maldito, quítate del medio, soy el orc Big Boys más impresionante al que el hermano Lin le pateó la cabeza. ¿Qué? Maricón de mierda. ¿Qué clase de estupideces pueblerina estás diciendo? Hoy mismo te voy a meter la cabeza en el culo de esta gamba pelirroja. ¡Guau! ¡Guau! Se desarrolló una escena dramática. Los dos pieles verdes que salieron primero ni siquiera habían atacado a Flash, esa cosa roja con forma de camarón, antes de que comenzaran a pelear entre sí, agarrando sus grandes hachas y apuntando a la cabeza del otro. Esta operación también dejó completamente atónito a Flash. Sin embargo, para un humano como Flash, esta operación podría resultar muy sorprendente, muy desconcertante, muy extraña e increíble. Pero que estas cosas les sucedieran a esas criaturas de piel verde parecían tan comunes, que incluso a las otras criaturas de piel verde que emergían de los portales verdes cercanos no les importaban esas dos tontas criaturas pájaro. En cambio, al ver a Flash, ellos también rugieron emocionados como los otros dos, y luego inmediatamente cargaron hacia Flash. Flash también vio a las criaturas de piel verde que se abalanzaban sobre él y se preparó de inmediato. Aunque en el fondo seguía sintiendo bastante miedo de esos monstruos verdes. Pero su corazón heroico y el deseo de salvar a otros continuaron apoyándolo al enfrentarse a esos aterradores monstruos verdes. Sin embargo, un gran hacha estuvo a punto de volar hacia la cabeza de Flash, pero afortunadamente, Flash, a través de su fuerza de velocidad, detectó primero el gran hacha que se dirigía hacia él. Luego esquivó directamente el gran chopa, que, para Flash, parecía moverse tan lentamente como si estuviera quieto. A continuación, Flash esquivó el continuo bombardeo de fuego de los orcos y los maricones. Varias llamaradas convergieron para formar una densa red de fuego. Bloqueó firmemente el camino de Flash, pero este podría ser un problema extremadamente difícil de resolver para la gente común. Sin embargo, para un ser sobrehumano como Flash, que posee la fuerza de la velocidad, fue bastante fácil de manejar. Al fin y al cabo, ni siquiera las balas podían alcanzar la velocidad de Flash. Entonces, Flash, mientras esquivaba los interminables ataques de esas criaturas de piel verde, blandía continuamente sus puños imbuidos de la fuerza de la velocidad, golpeando con fuerza a un piel verde tras otro. O bien utilizó directamente su cuerpo, imbuido de la fuerza de la velocidad, para aplastar a las criaturas de piel verde que intentaban detenerlo. Sin embargo, aunque Flash podía lidiar con esos orcos o maricones relativamente comunes, enfrentarse a esos orcos grandes de piel verde de más de 4 metros de altura, o a aquellos que alcanzaban los 4 metros de altura, era otra historia. Ni siquiera con su cuerpo potenciado por la fuerza de la velocidad pudo obtener ventaja alguna contra esos aterradores orcos grandes de piel verde. Aunque Flash usara su fuerza de velocidad para embestirlos, no podría destrozar directamente los cuerpos de esos grandullones orcos de piel verde.
Como mucho, solo conseguiría hacerlos tropezar. En cambio, al chocar con estos grandes orcos de piel verde, rebotaría directamente contra sus poderosos cuerpos gracias a sus sólidos músculos. Entonces, gracias a la gran capacidad de recuperación de los poderosos cuerpos de estos orcos piel verde, las heridas leves que Flash le infligió parecieron insignificantes. Además, las creaciones titán de los Orc Big Boys, varias aeronaves de los Orc Big Boys, los sucios tanques de los Orc Big Boys, los Killakans y otras extrañas máquinas de guerra de los Orc Big Boys también salían continuamente de los portales verdes. En un instante, varias latas del miedo rodearon a Flash, pero no pudieron bloquear su camino, ya que la velocidad de Flash era increíblemente rápida. Lo único que pudieron hacer fue rugir de rabia, y luego observar cómo Flash se alejaba a toda velocidad como un rayo de luz. Y de un denso grupo de portales verdes, surgió una gran cantidad de chicos ardientes. Estos chicos ardientes también parecieron haber visto a Flash, y mientras rugían y gritaban ¡ah! Inmediatamente lanzaron una gran cantidad de fuego denso contra Flash, bloqueándole el paso. Flash gritó sin control, abrasado por el fuego de los orcos grandes. Incluso con la fuerza de la velocidad, solo pudo soportar las llamas que lo rodeaban y lanzarse con fuerza para escapar del asedio de esos orcos en llamas. Flash también sintió que sus heridas empeoraban con el asedio de estos orcos pieles verdes. Sus heridas anteriores no habían sanado por completo, y luego surgieron cada vez más heridas nuevas debido al asedio de las criaturas de piel verde. Necesitaba urgentemente encontrar un lugar relativamente seguro donde pudiera recuperarse con tranquilidad de sus lesiones corporales. De lo contrario, sentía que podría ser devorado vivo por esos monstruos verdes antes de poder rescatar con éxito a Diana y a los demás. Sin embargo, estos monstruos verdes generalmente no cargaban contra él principalmente para atacarlo. La mayoría se dirigían directamente hacia el nido. Capítulo 123 A enloquecer. Parte 3. Las criaturas de piel verde que pululaban para perseguir a Flash, aquellas que rodearon y atacaron a Flash. Todo se debió a que los portales verdes se abrieron justo al lado de Flash, así que en cuanto salieron, vieron a Flash, esa cosa roja con forma de camarón, justo a su lado. Así que casualmente vieron a Flash, esa cosa roja con forma de camarón, y la sensación de poder gritar ¡ah! En cuanto salieron por la puerta, ¿quién entiende eso? Esto fue simplemente demasiado ¿verdad? Y así, esas cosas de piel verde se centraron en Flash, esa cosa roja parecida a un camarón, gorgoteando vigorosamente y acribillándolo con una ráfaga de fuego, disparando como locos. Sin embargo, la mayoría de las criaturas de piel verde que se teletransportaron a través de los portales verdes respondieron a la llamada de Lin Fen, avanzando todas uniformemente hacia el nido en el centro de la ciudad. Mientras Flash seguía huyendo constantemente, buscando un lugar donde esconderse y recuperarse de sus heridas, al otro lado, en el nido. Caliban estaba ahora a un solo paso de sacar a los parademonios que lo seguían de ese nido. Un paso. 2 pasos. Finalmente, Caliban salió, guiando a sus parademonios fuera del nido. Inmediatamente después, Caliban vio un vasto océano que le emocionó enormemente. Sin embargo, este vasto océano no era un verdadero océano azul. En cambio, era un océano verde, una extensión interminable que emitía continuamente ensordecedores sonidos de guau. Ja. ¿Sí? ¿Sí? Esto es la guerra, esto me emociona muchísimo. Vamos, más intenso, ja. Caliban se yergue en lo alto del nido, mirando a las casi infinitas criaturas orcas pieles verdes debajo de él, y a los imponentes titanes orcos, sintiéndose muy feliz y emocionado. Pelear en el nido era demasiado aburrido. Esos monstruos verdes fueron aniquilados por él y sus parademonios en un instante. Ni siquiera pudo disfrutarlo como es debido antes de que terminara. Además, el simple hecho de matar a ese pequeño número de monstruos verdes en el nido no haría que su padre, Darkseid, lo valorara y aprobara. Necesitaba hacer algo aún más grande, matar a más enemigos que obstaculizaran la conquista de su padre Darkseid. Solo así podría demostrar mejor su valía. Rugido. Y así, Caliban alzó directamente el trofeo beta que tenía en la mano y dejó escapar un enorme rugido. Rugido. Zumbido. Posteriormente, los parademonios que seguían surgiendo de detrás de Caliban rugieron junto con él. Las alas que tenían detrás batieron rápidamente, emitiendo ráfagas de zumbidos. Estas armas de guerra carentes de inteligencia también rugían junto a su amo, desafiando aparentemente a las interminables pieles verdes que se encontraban debajo. Sin embargo, su sonido y número, mientras estaban en el nido, parecían mucho más fuertes que los de esos pieles verdes.
Pero cuando salieron del nido y se encontraron con las densas criaturas orcas piel verdes del exterior, semejantes a un océano, parecían increíblemente escasas. Un mínimo ruido proveniente de los pieles verdes de abajo podría ahogar por completo los rugidos de Calibac y los parademonios, haciendo imposible que se les oyera. Pero a Calibac eso no le importaba. Tenía que ser así, tantos enemigos, matarlos y derrotarlos a todos, solo entonces se podría resaltar su valía. A los parademonios que estaban detrás de él tampoco les importaba esto en absoluto, o mejor dicho, estas armas de guerra sin inteligencia solo se unían a su amo, participando constantemente en batallas, luchando una guerra aterradora tras otra. Para expandir el territorio de su amo Darkseid y eliminar a todos los enemigos que se interpongan en su camino. Lin Feng quería organizar una UAAG increíblemente genial e increíblemente perversa. Había teletransportado aproximadamente a más de 20 millones de criaturas orcas pieles verdes desde el infierno y Marte. Si no le hubiera preocupado que ese maldito lugar no pudiera albergar a tantas criaturas orcos pieles verdes, Lin Feng habría imitado hace mucho tiempo directamente al algo perverso Gazkul Traka de Warhammer 40K. En aquel momento, Gazkul Traka había desplegado directamente 1000 millones de pieles verdes sobre Armagedón, y la aterradora cantidad de pieles verdes podía incluso cubrir todo el ecuador de Armagedón, haciendo que esa vasta marea verde pareciera especialmente aterradora. Y la razón por la que Gazkul Traka desplegó 1000 millones de pieles verdes fue porque solo tenía esa cantidad de criaturas orcas pieles verdes, pero si Lin Feng hubiera querido, podría haber traído directamente a todas las criaturas orcas pieles verdes de todo el infierno y Marte. Ese tipo de escena no solo cubriría todo el ecuador, cubriría absolutamente todo el planeta. Lin Feng también vio a Calibac emerger del nido, junto con el denso enjambre de parademonios que lo seguía. Los chicos orcos que estaban detrás de Lin Feng también los vieron. Todas las criaturas de piel verde se excitaron de inmediato, gritaron y chillaron como locas, emitiendo continuamente enormes sonidos de guaag. Si no fuera por Lin Feng, que estaba en la posición central, sin haber hablado todavía, sin haberles permitido aún abalanzarse y tener un gran guaag, estas cosas bastardas, estas cosas de piel verde, no habrían podido resistir hace mucho tiempo y se habrían abalanzado una por una para luchar contra Calibac y los parademonios. Sin embargo, Lin Feng tampoco hizo que esas cosas bastardas bajo su mando lo soportaran durante demasiado tiempo, ya que retenerlas por mucho tiempo sería malo. Entonces, Lin Feng alzó directamente su gran garra y rugió con fuerza a la interminable multitud de pieles verdes que lo rodeaban y se encontraban detrás de él. ¡Waag! Vamos, boys. ¡Waag hasta la muerte! ¡Waag! Todo era evidente. Capítulo 124 a descontrolarse. Parte 4. Estos pieles verdes, con sus gritos de guaag, rugidos y alaridos de guerra, avanzaban y cargaban sin cesar. Estaban decididos a humillar por completo a Calibac y a esos malditos parademonios. Esta vez, no fueron los orcos quienes se lanzaron al frente y se enfrentaron primero a los parademonios. En cambio, fueron los chicos nerviosos, que habían estado reflexionando constantemente en la retaguardia, quienes primero se toparon con los parademonios. Un grupo muy compacto de los chicos nerviosos se reunió y, de forma inusual, todos reflexionaron al unísono. Por lo general, estos chicos nerviosos se dedican a sus propios pensamientos. Algunos piensan que el hermano Mao tiene un palo enorme en la cabeza, mientras que otros creen que Gork tiene un esquí gigantesco pegado a la cara. Y ese esquí increíblemente enorme pegado a la cara de Gork incluso mordía al hermano Mao mientras liberaba sus pedos para fumigar la axila del hermano Mao. Sin embargo, había otros aún más asombrosos, los chicos nerviosos, que reflexionaban sobre la posibilidad de que su Lin Ge tuviera 800 agujeros en el trasero escondidos en el bolsillo trasero, razón por la cual era tan increíblemente grande, tan increíblemente resistente y tan increíblemente poderoso. Pero ese pensamiento era muy peligroso. Si Lin Feng descubría que ese bastardo estaba pensando en él de esa manera, seguramente colgaría a ese idiota bastardo boca abajo y haría que docenas de jumpers se turnaran para morderle el ano, para que ese bastardo supiera lo que significa obedecer a Waag y respetar a Lin Ge. Y en ese momento, estos chicos nerviosos, de forma bastante inusual, estaban reunidos en gran número, todos reflexionando simultáneamente sobre algo. Sobre el cielo envuelto en oscuridad, la densa energía Waag, formada por la reflexión de esos pieles verdes, los chicos nerviosos, flotaba continuamente hacia arriba, condensándose. Pronto, esta energía Waag
cada vez más densa se condensó en el cielo, formando gradualmente una enorme e increíblemente grande cara verde Waag. Borrosa, parecida a la de un orco. Posteriormente, aquel enorme rostro orco verde se hizo cada vez más sólido, volviéndose más y más nítido. Inmediatamente después, aquel feroz rostro orco guardaba un parecido del 90% con Lin Fen, que se encontraba debajo. Esto dejó atónito a Lin Fen, que también estaba observando las operaciones de estos chicos nerviosos que se encontraban más abajo. ¿Qué demonios es esto? Lin Fen no pudo evitar hacer esa pregunta. No tenía ni idea de qué clase de tonterías estaban tramando esos chicos nerviosos. Y abajo, los pieles verdes que cargaban contra Kalibak y los parademonios también vieron ese enorme rostro, sorprendentemente similar al de su jefe más poderoso, Lin Ge, flotando sobre sus cabezas. Estos pieles verdes no pudieron evitar lanzar gritos de Waag. Emocionados hacia la enorme cara de Lin Ge en el cielo. Sentían que la enorme cara de Lin Ge en el cielo era absolutamente Waag. Estos idiotas, los chicos nerviosos, realmente idearon cosas increíbles para estas migajas. Este era el pensamiento más sincero en los corazones de todos los pieles verdes, y entonces se emocionaron aún más Waag. Mientras cargaban hacia Kalibak y los parademonios. Kalibak y los parademonios también alzaron la vista al cielo, donde flotaba el enorme rostro de aquel lince verde, con aspecto feroz y aterrador. Pero para los pieles verdes, aquel enorme rostro era el más poderoso, el más imponente. Sin embargo, aparte del leve asombro de Kalibak, los poco inteligentes parademonios simplemente siguieron a su amo, mirando al cielo. No sabían por qué, ni qué era, solo que tal vez tendrían que despejar aquella fea cosa verde para su amo. ¿Qué es esto? Interesante, muy interesante, jajajaja. Kalibak contempló fijamente el enorme rostro del lince que estaba arriba, y no pudo evitar emitir sonidos de asombro y curiosidad. Y al ver la gran cara de ese lince, Kalibak se emocionó aún más al instante. Porque sabía que aquello de arriba no parecía estar formado por ningún poder tecnológico, sino más bien por el misterioso poder inherente a esas extrañas pieles verdes. Ya había visto razas con semejante poder misterioso. De hecho, había masacrado a incontables ejemplares de esas razas para su padre, Darkseid. En su opinión, estos seres con poderes raciales misteriosos inherentes no tenían nada de especial. Sin embargo, Kalibak sentía cada vez más expectación ante los pieles verdes que tenía delante, porque incluso él podía sentir claramente la aterradora energía contenida en aquel gran rostro verde en el cielo. Sin embargo, Kalibak seguía sin mostrar temor. Entonces, Kalibak rugió con fuerza al cielo, como desafiando al enorme rostro del lince que se alzaba sobre él. Inmediatamente después, dirigió directamente a su enjambre de parademonios para lanzar un contraataque contra los pieles verdes que se encontraban abajo. Sin embargo, Kalibak pronto pagaría un precio muy alto por su acción provocadora. Los parademonios también salían volando del nido sin cesar, apiñados. Su número era casi suficiente para bloquear por completo el paso del nido al exterior. Todo el nido estaba ahora repleto de parademonios. Volaban por todas partes, rugiendo, gritando y enloqueciendo. Deseaban urgentemente salir corriendo del nido y masacrar a los monstruos verdes de fuera junto a su amo, para allanar el camino a su amo aún mayor, Darkseid. Y el enorme rostro del lince seguía solidificándose, a punto de desatar su furia sobre esos ignorantes de abajo. Capítulo 125 a descontrolarse. Parte 5. Los Orc Boys cargaron con suficiente rapidez, pero los Weird Boys fueron aún más rápidos. Justo cuando los Orc Boys estaban a punto de enfrentarse a Kalibak y a esas criaturas Daemonkin, los Weird Boys aceleraron su pensamiento, adelantándose a las criaturas de piel verde, y lograron plasmar con éxito el gran rostro de Lin Ge en el cielo. ¡Guau! Luego, después de que el gran rostro de lince se solidificó con éxito, movió la nariz e inmediatamente lanzó un estruendoso ¡Waaah! Contra Kalibak y las criaturas Daemonkin que estaban debajo. Las ondas sonoras producidas por este gran ¡Waaah! Fueron tan poderosas que cientos de criaturas Daemonkin más débiles, al sentir esta aterradora onda sonora, explotaron instantáneamente, como globos que se habían inflado demasiado. Los restos de sus cuerpos se esparcieron por el aire y rápidamente se convirtieron en polvo. Incluso Kalibak, cuya fuerza era tan aterradora como la de Superman, no pudo evitar taparse los oídos ante la enorme onda sonora emitida por el gran rostro de Lin Ge. Sin embargo, esto no pudo detener su carga contra las criaturas de piel verde. Y cuando las cosas de piel verde vieron cuán imponente era el gran rostro de Lin Ge en el cielo, ¡que ¡Waaah! Un solo rugido bastó para hacer explotar a esas criaturas oscuras y flacas.
Estas criaturas de piel verde inmediatamente gritaron ¡ah! Sin parar, cantando y bailando frente al gran rostro de Lin Ge en el cielo. Pero aquel rugido de Lin Ge fue solo un aperitivo antes del plato principal. Lo que siguió fue, sin duda, el plato fuerte. El gran rostro de Lin Ge en el cielo se estremeció, sus dos orificios nasales parecieron expandirse gradualmente, para luego detenerse cuando alcanzaron cierto tamaño, convirtiéndose en agujeros perfectamente circulares. Y casi todas las criaturas orcas de abajo observaban lo que hacía el rostro verde de Lin Ge en el cielo. Solo un pequeño número de las criaturas de piel verde que cargaban al frente seguían avanzando, limitándose a mirar de vez en cuando el rostro de Lin Ge en el cielo. Poco después, el rostro de Lin Ge, concebido por el pensamiento de los Weird Boys, comenzó oficialmente su funcionamiento. En el cielo, las dos fosas nasales enormemente dilatadas del rostro verde de Lin Ge emitían continuamente una intensa luz verde. Además, dentro de las dos fosas nasales del gran rostro de Lin Ge, se oían truenos ocasionales y relámpagos verdes crepitantes recorrían constantemente el interior de sus fosas nasales muy grandes y muy redondas. Entonces, el rostro Lin Ge en el cielo se volvió cada vez más feroz y distorsionado, y su boca orc, llena de enormes colmillos, se abrió cada vez más. Sus dos ojos orcos también se entrecerraban continuamente hacia arriba, por razones desconocidas. Y esas cosas de piel verde de abajo que observaban continuamente la operación mágica del rostro Lin Ge en el cielo, así como Kalibak y sus criaturas Daemonkin voladoras. E incluso Lin Fen, que había estado en el centro de las criaturas orcas. No tenía ni idea de qué clase de cosa ridícula iba a hacer esa cara de Lin Ge increíblemente genial, increíblemente guaag verde, bajo la mente de los Weird Boys. Sin embargo, estos tipos, y Lin Fen, que tenía una expresión constante de hombre negro preguntando por qué, pronto conocerían y presenciarían con sus propios ojos la hazaña del rostro de Lin Ge. En el cielo, la expresión del rostro verde de Lin Ge había alcanzado cierto nivel de ferocidad. Luego, como si se hubiera alcanzado un umbral, se desató una tormenta de actividad. En ese momento, todo el campo de batalla pareció quedar en silencio. No se oían gritos de muerte, ni el waag de los boys. Tampoco se podían oír los rugidos de las criaturas Daemonkin ni el zumbido de sus alas que batían rápidamente. En ese momento, todo pareció quedar en silencio. Luego, al mirar hacia el gran rostro de Lin Ge en el cielo, se podía ver que dentro de sus dos enormes fosas nasales, la intensa luz verde se había vuelto extremadamente deslumbrante, y el trueno, que antes solo crepitaba, ahora parecía haberse transformado en rugidos aterradores. Toda la ciudad, e incluso sus alrededores, podían oír aquel aterrador rugido atronador. Era como si algo estuviera a punto de estallar desde allí. ¡Guau! Y los Weird Boys también canalizaron directamente toda la energía Waag que los rodeaba, luego rugieron fuerte, Waag. Las criaturas de piel verde que rodeaban a estos Weird Boys se sobresaltaron incluso por su enorme y prolongado rugido, su Waag. Acho. Estruendo. Y al instante siguiente, un estornudo, como un trueno, resonó por toda la ciudad, e incluso a decenas de kilómetros a la redonda. Inmediatamente después, se desató la energía extremadamente rica Waag, que emitía una deslumbrante luz verde como la del sol, portando un aterrador rayo psíquico verde, que brotó con un rugido de las dos grandes y redondas fosas nasales del rostro Lin Ge en el cielo. Bajo la mirada de las criaturas de piel verde que se encontraban abajo, Lin Fen, que ya se cubría el rostro como un orco, y Kalibak y sus criaturas Daemonkin, también estaban congelados en el lugar. Kalibak contempló la deslumbrante luz verde, como un pilar de luz, y solo logró articular una frase. ¿Qué es esto? La velocidad de esos dos aterradores pilares de energía Waag de un verde intenso era tan rápida que Kalibak y sus criaturas Daemonkin no tuvieron tiempo de reaccionar. Entonces, él y sus criaturas Daemonkin fueron completamente envueltos por esos dos aterradores pilares de energía Waag de un verde intenso. Capítulo 126 a descontrolarse. Parte 6. Unos aterradores haces de luz verde envolvieron instantáneamente a Kalibak y a sus parademonios. Sin embargo, milagrosamente, los dos aterradores rayos de luz verde no atacaron a las criaturas de piel verde que también estaban cubiertas por ellos. En cambio, era como si capas de escudos protectores, compuestos de energía Waag, se hubieran formado sobre los cuerpos de esas criaturas de piel verde. Inmediatamente después, los dos aterradores haces de luz verde ignoraron por completo a las criaturas de piel verde que los cubrían, sin causarles ni el más mínimo daño. Pero Kalibak y su enjambre de parademonios no tuvieron tanta suerte.
En cuanto los dos aterradores rayos de luz verde alcanzaron a los parademonios, el aterrador rayo psíquico verde los aniquiló por completo. Cualquier parademonio que entrara en contacto con estos dos aterradores rayos de luz verde, aunque solo fuera una mano, una pierna o un par de alas, se veía afectado como si hubiera sido alcanzado directamente por el rayo de luz verde, sin ninguna diferencia. Porque cualquier parademonio que tocara los dos aterradores rayos de luz verde veía como su cuerpo comenzaba a aniquilarse desde el punto de contacto, extendiéndose rápidamente por todo su ser en muy poco tiempo, y finalmente disipándose por completo de este mundo, como si nunca hubiera existido. Aunque Kalibak había presentido que algo andaba mal cuando vio el gran rostro de Lin Ge en el cielo preparándose para hacer algo, logró escapar a tiempo. Utilizó su aterradora velocidad de carrera para huir más allá del alcance de ataque del gran rostro de Lin Ge en el cielo. Sin embargo, las secuelas de los aterradores rayos de luz verde emitidos por el gran rostro de Lin Ge aún afectaron a Kalibak, haciéndolo volar directamente. Posteriormente, la energía del Waag del rayo de luz verde quemó continuamente la espalda de Kalibak hasta convertirla en una masa carbonizada de carne, y el exuberante y espeso pelo de su espalda se quemó hasta quedar negro. Kalibak dejó escapar un aullido de dolor, rebotando en el suelo como una bestia salvaje, liberando el dolor de su cuerpo. Jamás se había imaginado que esos malditos monstruos verdes poseerían un método de ataque tan poderoso, capaz incluso de herirlo. Que su poderoso cuerpo pudiera resultar herido por esos monstruos verdes, aunque fuera por su misterioso poder, era imperdonable. Los había subestimado demasiado. Aunque estos monstruos verdes no parecían excesivamente poderosos, esa actitud tan familiar, que fue la que le provocó la lesión, seguramente sería mal vista por su padre, Darkseid. Kalibak sintió que era necesario empezar a tomarse las cosas en serio. Si continuaba así, tal vez esos monstruos verdes que tenía delante le depararían sorpresas aún mayores. Tenía que lidiar con esos monstruos verdes con cuidado. Al ver a los parademonios y a Kalibak atacados de tal manera por los dos aterradores rayos de luz verde que emanaban del enorme rostro de Lin Ge en el cielo, las criaturas orcas pieles verdes inmediatamente dejaron escapar gritos de Waag. Gritando continuamente. Lin Ge es asombroso. Lin Ge es la hostia. Waag. Mientras tanto, Lin Feng no pudo evitar cubrirse el rostro con fuerza, reacio a enfrentarse a una escena tan abstracta. Los chicos nerviosos se refirieron a esta jugada de forma aún más poética como el estornudo de Lin Ge. Aunque los dos aterradores rayos de luz verde no causaron daños sustanciales en todo el suelo, parecía que en cuanto tocaran a los parademonios, los convertirían directamente en cenizas. Incluso si los parademonios quisieran retirarse y evitar los dos aterradores haces de luz verde, serían atravesados directamente y reducidos a cenizas por el denso rayo psíquico verde que emanaba del interior de los dos haces de luz verde. Esta primera oleada de ataque, proveniente únicamente del gran rostro de Lin Ge, aniquiló directamente al menos a 100.000 de los parademonios que Kalibak había traído consigo. Esos parademonios que originalmente iban a exhibir sus habilidades entre los pieles verdes y a masacrar para su amo, como hojas de otoño, desaparecieron en un instante. Antes de que pudieran mostrar su poder de combate, un gran número de ellos fueron aniquilados directamente. Además, la primera oleada de ataque de la gran cara de Lin Ge no fue tan simple. La enorme cara del supuesto ángel verde, el estornudo gigante que soltó, el moco verde que salió volando, todo se transformó en enormes esferas de energía Waag. Luego se estrellaron con fuerza contra todo el suelo. Cada una de esas enormes esferas de energía Waag verdes, por alguna razón mágica desconocida, aterrizó entre el enjambre de parademonios, sin que ni una sola cayera dentro del alcance de las criaturas orcos piel verde. Quizás esto también se debió al poder de pienso, luego existo de estas criaturas orcas pieles verdes. En cuanto esas enormes esferas verdes de energía Waag aterrizaron entre el enjambre de parademonios, instantáneamente abrieron un enorme cráter tras otro en el suelo. Inmediatamente después, se produjeron aterradoras explosiones en cadena, y las enormes esferas verdes de energía Waag estallaron instantáneamente, como pequeños misiles intercontinentales verdes. Pero su poder era mucho más feroz que el de los llamados misiles intercontinentales de esas cosas camarón. Los parademonios no tuvieron tiempo de lanzar ningún grito antes de ser completamente envueltos por las enormes esferas de energía verde Waag. Para luego desaparecer, quedando solo visible la energía verde residual Waag, disipándose continuamente. Capítulo 127 A enloquecer. Parte 7. El poder de las gigantescas esferas verdes de energía Waag.
que caían del cielo, aunque no tan inmenso como el estornudo de la gran cara del Inge, seguía siendo considerable. Sin embargo, su mera cantidad era abrumadora. Estas colosales esferas de energía UAAG verdes bombardeaban continuamente la superficie, causando bajas entre los parademonios tan graves como las provocadas por los dos aterradores rayos de luz verde. Estos incesantes ataques desde el cielo provocaron directamente al menos 100.000 bajas entre los parademonios, como un desastre natural, infundiendo miedo pero dejándolos impotentes para resistir. Kalibak observó cómo sus parademonios eran masacrados por el enorme rostro del Inge desde arriba, como si fueran simple ganado. Ni siquiera había traído a sus monstruos verdes para enfrentarlos en batalla, y sin embargo había perdido inexplicablemente tantos parademonios. No es que le importara, sino que Kalibak simplemente sentía que haber logrado tal resultado en la batalla, avergonzando a su padre Darkseid, se debía a su propia incompetencia. No podía permitir que su padre, Darkseid, pensara que era incompetente. Por lo tanto, tras un fuerte rugido hacia el cielo, Kalibak cargó directamente contra las criaturas orcas piel verdes más cercanas. Kalibak también vio que en el centro mismo de estos monstruos verdes, rodeaban a un gigantesco monstruo verde. Presumiblemente, ese monstruo verde del medio, el más alto y de aspecto más feroz, era el líder supremo de estos monstruos verdes. Y mientras tuviera que lidiar con este líder, el más grande y feroz de los monstruos verdes, su moral seguramente sufriría un duro golpe. Y sin duda se derrumbarían sin luchar. Aunque Kalibak careciera de capacidad de mando militar, conocía el principio de capturar al rey es capturar a los ladrones. Sin embargo, pensarlo es una cosa. Que tenga la capacidad de lograrlo es un asunto completamente distinto. Steppenwolf, actualmente asediado por los pieles verdes que avanzaban sin cesar, luchaba por resistir, pero su visión periférica captó la imagen de Kalibak y sus parademonios. Pero justo cuando estaba a punto de regocijarse, feliz de que Kalibak hubiera traído tantos parademonios, finalmente pudo ser rescatado del cerco de esas cosas de piel verde. Al mismo tiempo, Steppenwolf también celebraba que su sobrino Darkseid, quien también era su rey y gobernante de Apokolips, había llegado con éxito a este mundo, listo para sembrar la destrucción en él. De repente, también observó la cara verde de los orcos grandes que se formaba constantemente en el cielo. Al principio, sentía mucha curiosidad por saber cómo se había formado esa cara verde de Orc Big Boys con forma de nube en el cielo. Sin embargo, debido a que los pieles verdes avanzaban constantemente hacia él, no tuvo más remedio que desviar su atención y concentrarse en lidiar con los pieles verdes que tenía delante. Después de todo, la cantidad de pieles verdes que tenía delante era verdaderamente aterradora. Sentía que ya había matado a casi 10.000 de esos monstruos verdes, pero parecía que su número no había disminuido en lo más mínimo. Continuaron arremetiendo contra él, sin mostrar el menor temor. Steppenwolf no vio miedo en sus rostros. Solo vio rostros llenos de excitación y fanatismo, casi llegando al clímax. Era como si esos terroríficos monstruos verdes no se fueran a rendir hoy hasta que acabaran por completo con Steppenwolf. Además, sus expresiones, en opinión de Steppenwolf, sugerían que estos monstruos verdes podrían incluso estar haciendo esto solo por diversión. En otras palabras, estos monstruos verdes que surgían sin cesar no luchaban para ganar una guerra, sino que simplemente querían luchar por el mero hecho de luchar. Esto dejó a Steppenwolf particularmente incomprensible. ¿De verdad podía existir una raza que simplemente quisiera librar una guerra por el mero hecho de iniciarla? Incluso su rey, Darkseid, el gobernante de Apokolips, libró una guerra aterradora tras otra para conquistar las estrellas del universo, masacrando a todas las especies y dioses que se atrevieron a resistirle, todo para cumplir su grandioso plan de convertirse en el más fuerte. Estos monstruos verdes eran una raza verdaderamente extraña, más que extraña. Sin embargo, Steppenwolf no podía pensar demasiado en ello, porque los monstruos verdes que lo atacaban parecían hacerse cada vez más fuertes. Además, aquellos monstruos verdes ya no se limitaban a enviar a los pieles verdes, relativamente bajos, de apenas 1,8 a 1,9 metros de altura, a enfrentarse a Steppenwolf. Los orcos pieles verdes más corpulentos apartaban directamente a los pieles verdes que se abalanzaban sobre Steppenwolf, aún con ganas de luchar contra él. Entonces, con gran ímpetu, cargaron frente a Steppenwolf. Docenas, cientos, incluso miles de orcos pieles verdes de gran tamaño, todos de al menos 3 metros de altura, rodearon a Steppenwolf. Inmediatamente después, bajo la solemne mirada de Steppenwolf, lanzaron un brutal ataque contra él. Incluso con la extraordinaria fuerza de Steppenwolf, poco a poco se vio en desventaja ante la paliza que le propinaban estos grandullones orcos de piel verde.
Al principio, Steppenwolf aún podía confiar en su fuerza para matar a una docena o 20 orcos grandes de piel verde, pero más tarde, debido a que Steppenwolf había sido severamente golpeado por el ahora fallecido Superman, luego asediado por la Liga de la Justicia, y no hace mucho tiempo enfrentó el ataque de estas cosas de piel verde, matando a decenas de miles de ellos. Y aunque Steppenwolf también poseía una fuerza aterradora, en comparación con Superman o Kalibak, su poder de combate en realidad no era tan sobresaliente. Incluso Superman podría derrotar fácilmente a Steppenwolf, lo que también demostró que si Steppenwolf fuera colocado en la guarida que Kalibak había ocupado, para despejar el interior de los pieles verdes. Entonces, incluso si contara con el poderoso ejército de parademonios liderado por Kalibak a su lado, podría no ser capaz de completar la misión, e incluso podría verse directamente rodeado por los pieles verdes en esas guaridas, y después de un contraataque, ser obligado a regresar al portal. En ese momento, la resistencia de Steppenwolf estaba casi agotada. Solo podía sobrecargar toda la energía de su cuerpo, bloqueando a duras penas los ataques de los orcos piel verde a sus puntos vitales. Capítulo 128 a descontrolarse. Parte 8. Sin embargo, Steppenwolf no le dio mucha importancia a las zonas de su cuerpo que, incluso si eran atacadas, no resultarían mortales. Su cuerpo estaba ahora cubierto de innumerables heridas, grandes y pequeñas, con un aspecto extremadamente espantoso. Ahora solo pudo matar a uno o dos orcos verdes grandes, e incluso entonces, fue solo porque esos orcos verdes grandes habían cargado demasiado rápido y estaban demasiado sin frenar en absoluto mientras corrían emocionados hacia Steppenwolf. Steppenwolf aprovechó entonces la oportunidad, lanzando un puñetazo que apenas logró aplastar las cabezas de esos grandullones orcos de piel verde, explosivamente estúpidos. Además, a medida que su resistencia disminuía, gradualmente se volvió completamente incapaz de realizar este movimiento, incluso si esos grandullones orcos de piel verde se abalanzaban sobre ellos y dejaban que Steppenwolf los golpeara. Steppenwolf fue completamente incapaz de atravesar o aplastar las cabezas y los cuerpos de esos grandotes orcos de piel verde, que poseían músculos sólidos y armaduras pesadas, una vez más. Lo único que podía hacer era dejar que los grandullones orcos de piel verde desataran sin piedad su potencia de fuego sobre su cuerpo, mientras él era completamente impotente para resistir. Steppenwolf estaba gravemente herido, prácticamente al borde de la muerte. Tenía la vista borrosa, estaba sordo e incluso los dos grandes cuernos de su cabeza habían sido arrancados a la fuerza por los orcos pieles verdes, quienes querían vendérselos a los grandes mechs a buen precio para conseguir provisiones y divertirse, y así seguir disfrutando. Sin embargo, se desconoce si estos dos cuernos podrían intercambiarse por dientes. De no ser así, los orcos pieles verdes que obtuvieron estos dos enormes cuernos de la cabeza de Steppenwolf simplemente se los pegarían a las piernas, pensando que sería lo suficientemente lo suficientemente impresionante y lo suficientemente brutal. Y Steppenwolf, en ese preciso instante, también sintió que estaba a punto de perecer, pero aún así depositó su esperanza en Kalibak, que ya estaba llegando a través del portal, esperando que lo notara y viniera a rescatarlo. O, incluso si no pudiera salvarlo, si Kalibak pudiera eliminar a todas esas malditas criaturas de piel verde, se consideraría una venganza para él. También se consideraría eliminar un enorme obstáculo para su sobrino Darkseid, su rey, el gobernante de Apokolips. Así pues, Steppenwolf se encontraba actualmente en un estado de resistencia forzada. Incluso tenía una enorme herida en el cuello, causada por un ataque por sorpresa de un gran orco verde que blandía un gran hacha. La mitad de su cuello estaba completamente seccionada, con solo algunos trozos de carne aún conectados, e incluso una parte de su hueso estaba fracturada, lo que apenas mantenía su cabeza en su lugar para evitar que se cayera. Steppenwolf intentó desesperadamente mantener la cabeza en alto, con la esperanza de usar sus poderosas habilidades regenerativas para curar ligeramente la horrible herida en su cuello, pero bajo el implacable cerco y los ataques de los orcos piel verde grandes. Steppenwolf fue completamente incapaz de soportar y curar simultáneamente la herida en su cuello mientras luchaba contra los incesantes orcos pieles verdes. Solo pudo soportar con estoicismo el dolor aterrador que era suficiente para hacerle perder el conocimiento por completo, mientras seguía luchando obstinadamente contra los grandes orcos de piel verde que no dejaban de atacar.
No entendía por qué esos grandullones orcos de piel verde podían abrir tan fácilmente su duro cuerpo con sus armas aparentemente toscas, pero extrañamente bárbaras y tecnológicas. Incluso cuando los miembros de la Liga de la Justicia, excluyendo a Superman, se abalanzaron sobre él, no pudieron infligirle ningún daño sustancial a su duro cuerpo. Era como hacerle cosquillas. Por supuesto, esto se refiere a los miembros de la Liga de la Justicia que no son Superman. Pero milagrosamente, estos grandullones orcos de piel verde pudieron usar esas armas para abrirle el cuerpo con facilidad, como si fuera un trozo de tofu, causándole un daño inimaginable. Desconocía el motivo. Se debía a que tal habilidad era un poder especial que solo poseían esas aterradoras criaturas de piel verde, llamado pensamiento orco. Por supuesto, Steppenwolf jamás conocería esta habilidad especial de los orcos pieles verdes hasta su muerte. Y en la mente de Steppenwolf pareció aparecer una visión del hecho de muerte. Recordaba todo lo que había hecho en su vida. La carnicería, la matanza y la conquista lo habían acompañado a lo largo de su vida. Pero pronto, su breve visión en el lecho de muerte ya no pudo disfrutarse plenamente. Steppenwolf depositó su esperanza en Kalibak, esperando desesperadamente que Kalibak matara a todos esos monstruos verdes y lo vengara. Steppenwolf miró al cielo por última vez. En sus últimos momentos, antes de que su conciencia se disipara por completo, quería ver qué era esa gran cara verde completamente solidificada en el cielo, y cuál era su propósito. Al mismo tiempo, Steppenwolf pareció ver a Kalibak, liderando su enjambre de parademonios, cargando constantemente contra esas criaturas de piel verde a través de los huecos que dejaban los ataques de los orcos grandes de piel verde contra él. Sin embargo, el gran rostro del lince en el cielo ahora mostraba verdaderamente su poder. Y Steppenwolf solo vio una deslumbrante luz verde, seguida de dos aterradores rayos de luz verde que salieron disparados de las dos fosas nasales de la enorme cara de ese gigante lingote verde en el cielo. En el último momento de conmoción de Steppenwolf, vio a Kalibak y sus parademonios pulular, después de emitir gritos, ser completamente envueltos y desaparecer sin dejar rastro por esos dos aterradores rayos de luz verde. Y Steppenwolf, en ese breve momento de estupefacción, un gran orco verde sonrió salvajemente y, con su gran hacha orca, decapitó directamente a Steppenwolf, cuya cabeza ya estaba a punto de desprenderse, arrancándole piel y carne a la vez. Solo al final Steppenwolf se dio cuenta de lo aterradores que eran realmente esos monstruos verdes y de la terrible raza que habían provocado. Ante los ojos reacios, conmocionados y doloridos de Steppenwolf, su cabeza fue completamente cercenada por aquel gran orco verde, para luego caer pesadamente al suelo, emitiendo un sonido seco y el sonido rodante de la cabeza. Capítulo 129 A descontrolarse. Parte 9. Tras decapitar a Steppenwolf, el gran orco verde que lo había hecho recogió inmediatamente la cabeza caída y miró con fiereza a los grandes orcos de piel verde que lo rodeaban, como si temiera que algún maldito bastardo le arrebatara su trofeo, la cabeza de Steppenwolf. Sin embargo, fue una suerte que el gran orco verde que había decapitado por completo a Steppenwolf con un hacha orca fuera un gran orco verde de al menos 4,5 metros de altura. De lo contrario, con la cabeza de Steppenwolf allí tirada, quién sabe cuántas criaturas miserables de piel verde se abalanzarían sobre ella. Aunque no lo mataran, colgar la cabeza de un bastardo como Steppenwolf en un potro sería algo increíblemente genial y muy guau. O podrían entregar la cabeza de Steppenwolf a los comerciantes de dientes de pieles verdes, venderla a buen precio, cambiarla por montones de dientes y luego beber mucha cerveza de setas Skik super picante, o comerse un montón de deliciosos y jugosos jumpers. No tendrían que preocuparse por no tener dientes y ser arrastrados por los pieles verdes a cargo de la arena hasta la arena del hermano Mao para luchar en combates de gladiadores para ellos, ganándose dientes para pagar los jumpers para esas cosas bastardas. Así pues, aunque aquellos pieles verdes querían arrebatar o engañar a Steppenwolf de las manos del gran orco verde, se vieron disuadidos por la altura y la estatura relativamente impresionantes de este, y ninguno se atrevió a dar un paso al frente para provocarlo. Y estos pieles verdes, ya fueran chicos, Gretchins o grandes orcos pieles verdes, que habían experimentado la batalla con Steppenwolf, vieron aumentar significativamente su altura, sus cuerpos se volvieron más robustos que antes y su fuerza también creció considerablemente. Parecía que Steppenwolf, aunque un debilucho derrotado y apaleado por Superman, seguía siendo, a ojos de estos no tan fuertes orcos pieles verdes, orcos y Gretchin, un oponente bastante formidable y digno de uno a una buena fuente de diversión. Estos pieles verdes tenían un grandioso y emocionante.
Por lo tanto, después de que estas criaturas orcas piel verdes lucharan contra un oponente tan formidable como Steppenwolf, su fuerza aumentó naturalmente. Mientras tanto, Batman, Wonder Woman, Aquaman y su grupo no habían durado mucho tiempo, o mejor dicho, con su fuerza, simplemente no podrían haber sobrevivido en la vasta marea verde. Batman, Wonder Woman, Aquaman y su grupo resultaron gravemente heridos. Sin embargo, no habían llegado a un estado terminal. Al menos aún podían vivir un tiempo, pero los tres habían perdido completamente el conocimiento y estaban a merced de los Boys. Sin embargo, bajo el mando de Lin Fen, no fueron rodeados ni asesinados directamente por la oleada de pieles verdes, ni tampoco les cortaron la cabeza. Los pieles verdes, reprimiendo su impulso de decapitarlos a los tres, los ataron con pieles de saltadores secas y resistentes y los llevaron directamente ante Lin Fen. La única razón por la que Lin Fen no los mató en ese momento fue simplemente por su retorcido sentido del humor. Quería que Batman, Aquaman y Wonder Woman lo vieran claramente. Con qué facilidad los pieles verdes liderados por Lin Fen derrotaron al monstruo liberado por la caja madre, al que habían intentado detener con tanta desesperación. Lin Fen también esperaba con gran interés ver sus rostros llenos de desesperación cuando despertaran y lo miraran. ¿Qué delicia sería eso para ellos, estos héroes altivos y poderosos? Lin Fen también podía sentir y localizar fácilmente a esa pequeña rata, de Flash, que seguía huyendo constantemente en manos de los Boys, a través del campo de energía UAAG. En realidad, Lin Fen podría haber enviado directamente a un gran número de Boys para bloquear el paso de Flash, o incluso haber movilizado directamente la energía UAAG extendida por toda la ciudad, e incluso alrededor de ella, para capturar directamente a esa pequeña rata en pánico. Sin embargo, al igual que Lin Fen pensó anteriormente, la razón por la que Lin Fen aún no había ordenado a los Boys que capturaran a Flash se debía puramente a su retorcido sentido del humor. ¿No resulta fascinante observar a un gato persiguiendo a un ratón, viendo cómo este corre constantemente presa del pánico, intentando escapar sin éxito durante la tranquila persecución? A Lin Fen, por ejemplo, le pareció particularmente interesante. Y aquellos chicos nerviosos que se habían reunido originalmente, debido al excesivo esfuerzo físico, se dispersaron uno a uno, volviendo para recuperar sus cuerpos exhaustos. En el cielo de arriba, el enorme rostro del lingote verde también comenzó a disiparse a medida que los chicos nerviosos se marchaban uno a uno debido al cansancio y al agotamiento, al no poder soportarlo durante mucho tiempo. Ese enorme rostro verde del Inge también comenzó a disiparse continuamente. La energía UAAG. En el rostro del Inge, que originalmente estaba compuesta por un campo de energía UAAG casi sólido, se dispersó gradualmente, volviéndose cada vez más delgada. Entonces se abalanzó sobre Lin Fen, que estaba rodeado de pieles verdes. Una gran cantidad de energía UAAG inundó instantáneamente el cuerpo de Lin Fen, pero este no sintió la menor molestia. Al contrario, mantuvo una expresión indiferente. Capítulo 130. Descontrolarse. Parte 10. Sin embargo, su torpe gesto de llevarse la mano a la cara, propio de los orcos, finalmente cesó debido a que los chicos nerviosos se calmaron y la enorme cara del linga verde en el cielo se disipó. Bajó rápidamente la mano y luego reprimió con fuerza las expresiones de alivio y alegría que estaban a punto de aparecer en su rostro. En su interior, no pudo evitar maldecir a esos malditos chicos nerviosos 1.000.000 de veces. Esos bastardos sí que tenían imaginación. El poder era enorme y tenía un aspecto impresionante. Pero era demasiado para que Lin Fen lo soportara. Lin Fen incluso quería tener una charla seria con esos bastardos, los chicos nerviosos, la próxima vez. Quería que le pusieran la cara de Gorko del hermano Mao, y no la suya otra vez. De lo contrario, Lin Fen realmente no podía estar seguro de si no sería consumido por la ira y la malicia, utilizando directamente la energía UAAG para volar las cabezas de esos malditos bastardos. Si quisieras crear algo como el pie grande del Inge, el viejo puño del Inge, o incluso dos aterradores rayos de luz verde que salen disparados de los ojos de la gran cara del Inge, estaría bien. Podrías jugar como quisieras. Al menos eso sería lo más normal. Pero si hacías un estornudo del Inge, Lin Fen no podía ni mirar. De verdad tenía que reprimir con fuerza las ganas de volarles la cabeza a ese grupo de chicos nerviosos. Si Lin Fen no se hubiera dado cuenta de que el llamado estornudo del Inge seguía siendo bastante poderoso, hace tiempo que habría echado a esos malditos bastardos y habría dejado que esos jumpers con dientes de latón les mordieran el trasero. Sin más. Lin Fen también reprimió la ira que sentía, haciendo que el grupo de los chicos nerviosos, que ya estaban exhaustos, se retirara.
Luego miró a Kalibak a lo lejos. Aún soportaba el dolor en su cuerpo, guiando a su grupo de parademonios para cargar contra Lin Fen y sus fuerzas. Aunque muchos parademonios resultaron dañados bajo el ataque del estornudo de Lin Ge, un gran número de parademonios seguían saliendo continuamente del nido. Continuaron siguiendo a Kalibak, que cargaba al frente, avanzando continuamente. Y Kalibak lideró directamente la primera oleada de sus parademonios. Se lanzaron con furia contra la vanguardia de los orcos pieles verdes. Rugido. ¡Guau! Retumbar. Zumbido, zumbido, zumbido. Sas, sas, sas. Bang, bang, bang. En ese momento, esos parademonios experimentaron de verdad lo que era una aterradora marea verde. Anteriormente, cuando estaban en el nido, habían superado en número a los orcos pieles verdes varias veces, lanzando una ofensiva aplastante contra ellos dentro del nido. Pero ahora, debido a que sus refuerzos no habían llegado y bajo el aterrador ataque del estornudo de Lin Ge, demasiados parademonios en la sección central resultaron dañados, por lo que no pudieron ser abastecidos a tiempo. Además, el número de parademonios al frente, cargando con Kalibak, no era muy grande. Así pues, frente a tal cantidad de pieles verdes, eran ellos quienes ahora sufrían una fuerte presión. Y el número de estos parademonios de la primera oleada que cargaron, comparado con los skins verdes de la primera oleada que cargaron para enfrentarlos, fue cientos de veces menor. Por lo tanto, los parademonios liderados por Kalibak no lograron realizar ningún ataque efectivo antes de ser completamente rodeados por los pieles verdes. Cuando ambas fuerzas colisionaron instantáneamente, se produjo un gran número de bajas en un instante. El grupo de Burna Boys, situado en primera línea y dispuesto en filas irregulares, lanzó una llamarada contra los parademonios y Kalibak, que cargaban desde el frente. Las abrasadoras lenguas de fuego engulleron al instante a los parademonios que estaban al frente. Esto provocó que los parademonios del frente gritaran con fuerza mientras ardían. El fuego, que se desbordaba, los envolvió al instante, convirtiéndolos en luciérnagas que flotaban en el cielo. Sin embargo, también hubo algunos boys desafortunados que se precipitaron al frente y fueron directamente abrasados por los Burna Boys que lanzaban fuego desde atrás. Antes de morir, pronunciaron hermosos saludos orcos a los Burna Boys que estaban detrás de ellos. Pero los Burna Boys no prestaron atención a los boys a los que habían asado vivo. En cambio, continuaron gritando, rugiendo y guau. Alegremente. Simplemente guau. Y acaba con esto, ¿para qué molestarse con tantas otras cosas? Pero aún así, esos parademonios siguieron utilizando su conciencia restante para manipular las armas que tenían en sus manos y contraatacar a los pieles verdes que tenían delante. Los Burna Boys que estaban en primera línea también fueron destrozados directamente por las armas láser en manos de los parademonios, pero los boys no mostraron ningún miedo. En cambio, se entusiasmaron aún más, rugiéndoles. Algunos Burna Boys ni siquiera usaron lanzallamas para lidiar con estos parademonios. En cambio, simplemente tomaron sus lanzallamas y cargaron hacia adelante con un ¡ah! Le propinaron un golpe feroz en la cabeza a ese parademonio, aplastándola directamente, y luego, en medio del ¡ah! Fue atacado y asesinado por otros parademonios. Y los helicópteros orcos Daka en el cielo también descargaban continuamente su potencia de fuego hacia abajo. Los grandes cañones montados debajo de los helicópteros Daka orcos fueron fabricados por los Mech Boys para ser grandes, gruesos, negros, feroces y ¡ah! Incluso los grandes cañones pesados de doble enlace fueron instalados directamente por los Mech Boys. El piloto orco de los helicópteros Daka también controlaba frenéticamente los pesados cañones dobles de abajo, bombardeando a los parademonios. En un instante, esta aterradora potencia de fuego aniquiló directamente a grandes grupos de parademonios. Algunos parademonios intentaron volar para derribar los helicópteros de combate que estaban en el cielo. Sin embargo, la aterradora potencia de fuego de los helicópteros de ataque abatió a estos parademonios hasta tal punto que ni siquiera podían levantar la cabeza. Ni siquiera podían alzar las armas que llevaban en las manos. Fueron pulverizados directamente por la potencia de fuego de miles de helicópteros Daka, sin dejar rastro alguno, convirtiéndose directamente en polvo. Capítulo 131 a descontrolarse. Parte 11. Y estos helicópteros de ataque, seguramente fueron esos genios de los Mech Boys quienes les instalaron enormes sierras circulares. Esas enormes y aterradoras sierras circulares giraban rápidamente. Los Boys pilotaban los helicópteros de ataque, disparando temibles ametralladoras pesadas dobles y misiles orcos, largos y de forma extraña con refuerzos de acero, contra los parademonios que estaban abajo. Gritaban continuamente ¡guau!
mientras operaban la sierra circular giratoria de abajo, que era incluso más grande que el fuselaje del helicóptero Daka. Sin embargo, debido a que la enorme sierra circular podría haber sido demasiado pesada, por un momento no estuvo claro si los Boys estaban controlando el helicóptero de ataque, transportando la sierra circular y cortando y cerrando al azar, o si el helicóptero de combate que estaba debajo de los Boys era transportado por la enorme sierra circular, completamente incapaz de controlar su centro de gravedad y su dirección. Y bajo el control de los Boys, esas enormes sierras circulares caían continuamente, golpeando con fuerza el enjambre de parademonios en el suelo. Las sierras circulares giratorias de alta velocidad partieron instantáneamente a un gran número de parademonios. Luego, aniquilaron a un gran número de parademonios que, imprudentemente, se precipitaron hacia ellos intentando derribar los helicópteros de ataque. Sin embargo, a pesar de que los chicos orcos pieles verdes, operando las sierras circulares debajo de los helicópteros Daka, masacraron a un gran número de parademonios. Parecía un logro glorioso, pero en realidad, grandes grupos de helicópteros de ataque seguían estrellándose porque no podían soportar el peso aterrador de las sierras circulares que tenían debajo. Luego, la enorme nube de sierras, junto con los helicópteros de ataque, se estrelló violentamente contra el suelo. Las enormes sierras circulares que salieron disparadas instantáneamente hicieron girar hasta la muerte a grupos tras grupos de parademonios. Posteriormente, los helicópteros de ataque explotaron de forma aterradora al estrellarse. Las llamas, el acero, los extraños fragmentos metálicos y la enorme onda expansiva de la explosión arrasaron instantáneamente una amplia zona infestada de parademonios. Y aún así, los chicos de esos helicópteros de combate seguían luciendo sonrisas felices antes de morir. Porque murieron luchando en la WAAG, fue glorioso y significativo. Cientos de helicópteros de combate de estas criaturas orcas pieles verdes se estrellaron simplemente porque estos bastardos les instalaron sierras circulares. Y el número de helicópteros Daka perdidos por otras razones extrañas fue aún mayor. Sin embargo, los helicópteros de ataque otorgados a Lin Feng fueron solo un pequeño comienzo. Después de que Lin Feng entregara todos los helicópteros Daka, aviones Daka y bombarderos Blitz al piel verde en Marte. Los pieles verdes en Marte, bajo el liderazgo de Lan Sua el Gran Mech y una hueste de magníficos, impresionantes, tenaces y suficientemente Waagmek Boys, produjo una gran cantidad de diversos tipos de aeronaves orcas. Si bien la calidad de estas aeronaves orcas aún no era muy buena en comparación con los cazas o los helicópteros de ataque Thunderhawk de la Fuerza Aérea de los Cosas Camarón en Warhammer 40K, pero a los pieles verdes les importaba muy poco la calidad a la hora de construir cosas. Simplemente pensaban que hacer esas cosas con forma de huevo de pájaro más grandes y feroces, con un aspecto más waag, más impresionante y más tosco, era la verdadera esencia. Y no esas cosas pequeñas de aspecto delicado pero para nada waag, para nada toscas, para nada grandes bastardas. Estos pieles verdes defendían a capa y espada la filosofía de que cuanto más grande, mejor, y cuanto más tosco, mejor. Además de la genial filosofía de priorizar la cantidad sobre la calidad. Como resultado, el número de estas aeronaves orcas, fabricadas por los pieles verdes en Marte, ha alcanzado los cientos de miles. Y se fabrican continuamente, casi cada minuto y cada segundo. Si algunas de estas aeronaves orcas se fabrican rápidamente, es posible que las criaturas orcas pieles verdes no tarden ni 2 días, quizás solo un día, en producirlas. Si las criaturas camarón de Warhammer 40K hubieran una velocidad de fabricación tan aterradora, sin duda se quedarían impactadas. Aunque ya hayan visto escenas similares innumerables veces. Así pues, a estas criaturas orcas piel verdes no les faltan aeronaves. Incluso si pierden muchas, pueden recuperar su estado original en pocos días, e incluso en mayor número que antes. Y el calibre de las ametralladoras de esos aviones puede ser incluso mayor y más feroz que antes, así que ¿por qué no? Y aunque estos helicópteros de ataque sufrieran pérdidas relativamente significativas, no había problema. Porque los cazas Daka y los bombarderos Blitz a orcos en el cielo también se habían reunido y habían sobrevolado la zona. ¡Waag! Hoy voy a dispararles a todos. ¡Waag! Tu hermano mayor, estoy aquí. ¡Waag! Soy un chico que va a ser el rey de los voladores. Disparen a todos. El gran piel verde ha llegado, apartaos todos de mi camino. ¡Waag! Retumbar. Van, 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 van. Sas, sas, sas. Zumbido, zumbido, zumbido. Plaz, plaz, plaz.
Las aletas de cola de los reactores Daka emitían un denso humo negro, pero esto no afectaba la aterradora velocidad de vuelo de estas criaturas orcas piel verdes. En apenas unos segundos, los densos gases de ataque en el cielo se abalanzaron sobre los parademonios que volaban en pleno vuelo, lanzando una feroz ofensiva de fuego. Los densos reactores de fuego, suficientes para oscurecer todo el cielo, se elevaban y descendían continuamente en el firmamento. Los misiles y los impresionantes cañones que llevaban montados no dejaron de disparar ni un instante. Capítulo 132 a descontrolarse. Parte 12. Algunos pilotos orcos de los cazas Daka, después de que sus cazas Daka se quedaran sin balas y misiles, sintieron que no era lo suficientemente satisfactorio, no era lo suficientemente guau. Así pues, tiraron de la palanca de control al máximo, se lanzaron al cielo, iluminados por la luz de la luna. Inmediatamente después, se abalanzaron sobre los parademonios que estaban abajo. Entre risas desenfrenadas, gritos de guerra exaltados y un estruendoso guau. Lucían sonrisas radiantes y lanzaron sus casas directamente contra los parademonios. Esto provocó de inmediato una explosión masiva que envolvió a todos los parademonios dentro del radio de la explosión. Sin embargo, los pilotos orcos pieles verdes que hicieron esto con sus aviones de combate eran una minoría. La mayoría sentía que morir tan rápidamente solo proporcionaba una satisfacción temporal. Pero si resistían la tentación de volar con esos estúpidos restos y estrellarse contra los parademonios, y en cambio regresaban con los Mechboys para reabastecerse de misiles y balas de gran Daka en sus casas. Al regresar, tendrían más con qué jugar, incluso más diversión que disfrutar. Esos estúpidos orcos que ahora se precipitaban a perecer con las sobras, eufóricos, estaban completamente descerebrados. Esos pensamientos eran los sentimientos más sinceros en los corazones de los pieles verdes que no se precipitaron con esas tonterías. Sin embargo, para los pieles verdes como ellos, que se habían quedado sin munición ni misiles, los Mechboys que cargaron su munición ya habían previsto que esos restos no dejarían absolutamente nada de munición ni misiles en sus aviones, pues querían dispararlos todos en cuestión de segundos. Así pues, estos Mechboys, tras pensarlo un momento, colocaron un skig explosivo o un skig ácido no muy feroz, criado especialmente por los Snakebite Clan Boys, bajo el asiento del piloto de cada una de las aeronaves de estos despojos. Originalmente, estos squigs explosivos también podrían haber servido como un ingenioso dispositivo de escape de emergencia para los pieles verdes en sus aviones de combate. Sin embargo, nadie sabía cómo a estas miserables criaturas de piel verde se les ocurrió semejante opción de escape de emergencia. El chico Mech que ideó esto debe ser desleal a Gork, siempre ideando planes turbios en lugar de participar en el WAAD como es debido, siempre pensando en huir. Por supuesto, esto se refiere específicamente a los squigs explosivos que rellenan los Mechboys, no a los squigs ácidos. Siempre que esos pieles verdes en los aviones sentían que sus aviones de combate estaban a punto de explotar o ya no podían volar debido a la maldita cosa enemiga, estos desgraciados podían levantar directamente sus traseros, usar los pequeños atizadores que llevaban y apuñalar y perforar ferozmente el asiento debajo de sus traseros. Posteriormente, los squigs explosivos, que los Mechboys habían colocado debajo de los asientos de los pieles verdes en estos jets de Daka, al ser estimulados por las puñaladas de los boys de arriba, acumularían directamente rabia y luego explotarían rápidamente. El aterrador impacto podía lanzar directamente a esos pieles verdes, junto con sus asientos, quizás no, por los aires, permitiéndoles escapar con éxito. Claro que, estos pieles verdes, lanzados al cielo por los squigs explosivos, debían rezarle al segundo hermano de Gao Mao o al hermano Lin para que los bendijeran y les aseguraran haber traído un paracaídas antes de partir. Además, estos restos también tenían que rezar para que no fueran directamente convertidos en trozos de setas esparcidos por los squigs explosivos que se endurecían repentinamente. Y además tenían que rezar para que lo que había debajo de sus asientos fuera un skig explosivo, no uno de esos malditos squigs ácidos. A esos bastardos de Mechboys les encantaba idear estas ideas retorcidas, llamando eufemísticamente a los squigs ácidos un dispositivo de escape de emergencia. Porque algunos de estos Mechboys creían que, en cuanto los squigs ácidos explotaran, quemando los traseros de los boys sentados, les causarían tanto dolor que saldrían disparados hacia arriba, con el mismo efecto que un skig explosivo. Incluso pensaban que sería aún más feroz, aún más Pero una cosa es pensar y otra muy distinta es actuar.
Sin embargo, casi ningún piel verde en un avión de combate usaría este método de escape de emergencia, tal vez porque desdeñaban huir en combate, lo cual sería demasiado poco guau. O quizás esos desgraciados sabían que los Medboys tenían malas intenciones, así que no se arriesgaron con semejante criatura fantasmal. Querían vivir un poco más para divertirse más, y no ser engañados hasta la muerte por esos desgraciados en los Jumpers. Entonces, los pieles verdes en esos aviones de combate levantaban directamente sus traseros, abrían el asiento debajo de ellos y sacaban a un paracaidista al azar, tratando en la medida de lo posible de no provocarlos. Sin embargo, a pesar de esto, todavía había muchos que no lo sujetaban con firmeza o usaban demasiada fuerza. El esquig explosivo o el esquig ácido que tenían en sus manos les dio la lección más importante de su vida orca. Recuerda siempre manipularlo con cuidado. Ten muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Recuerda. ¿Y si esos pedazos sostuvieran en sus manos a las ranas de Katachan? Entonces se podían ver deslumbrantes explosiones de fuegos artificiales. Sin embargo, aquellos supervivientes que eliminaban a estos Jumpers sin problemas abrían directamente la cabina de cristal sobre sus cabezas y lanzaban los squigs explosivos o los squigs ácidos que tenían en las manos directamente a los parademonios de abajo. Estos restos actuaron directamente como bombas. Capítulo 133 A enloquecer. 13. Los squigs explosivos o squigs ácidos lanzados por los boys provocaban explosiones masivas al impactar contra el suelo, haciendo añicos a todas las criaturas demonoides dentro del radio de la explosión. O bien, rociaban grandes cantidades de ácido fuerte, corroyendo a todas las criaturas demonoides dentro del alcance del aerosol ácido hasta convertirlas en cucarachas negras y putrefactas, que supuraban ácido y estaban quemadas hasta quedar irreconocibles. Así que si estas cosas realmente estaban colocadas debajo de los traseros de los boys y estos bastardos se sentaron accidentalmente sobre ellas y las hicieron explotar, entonces esos bastardos estarían en un gran lío. Cambiando de escenario, los bombarderos relámpago estaban, por una vez, dispuestos de forma bastante ordenada, como un ejército relativamente bien entrenado. Sin embargo, todavía había algunos bombarderos Blitza volando de forma irregular, pero se trataba de problemas menores. Tal vez se debiera a que la mayoría de los pilotos orcos pieles verdes en estos bombarderos Blitza, densamente agrupados y cuidadosamente dispuestos, eran chicos del clan Hacha de Sangre. Tras aprender las tácticas de mando militar y los métodos de combate de esas cosas con forma de gamba, estos skins verdes del clan Hacha de Sangre, cuando pusieron estas cosas en práctica, parecían bastante decentes, pero su desempeño en combate real fue un asunto completamente distinto. Que esos bastardos que solo saben cargar a lo loco vean el poder de nuestras bombas incendiarias espirales torbellino. ¡Guau! Entre estos bombarderos relámpago, había uno con un gran orco verde que claramente era el comandante general de estos bombarderos relámpago. Rugió con fuerza en el canal orco para toda la flota de bombarderos Blitza a través de un micrófono de aspecto muy peculiar. Posteriormente, después de que este gran orco verde terminara de gritar, todos los orcos verdes del canal orco se agitaron, se excitaron, rugieron y gritaron ¡Waah! ¡Waah! Por el hermano Lin, por el segundo hermano de Gao Mao, ¡Waah! Sas, 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 sas. Retumbar, retumbar, retumbar. 888. Zumbido, 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 zumbido. Pum, 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 pum. Estos restos se alinearon en filas, arrastrando sus fuselajes humeantes, y se lanzaron en picado. Estos restos abrieron las ya de por sí frágiles ventanas del bombardero Blitza, y luego rugieron en el aullante viento del cielo nocturno. Los soldados con skins verdes en los bombarderos Blitza apilaban continuamente diversas bombas de los bombarderos Blitza en la bahía de lanzamiento. Luego, en medio de los gritos ensordecedores de los soldados que llevaban gafas a prueba de viento, los skins verdes abrieron directamente las bahías de lanzamiento de los bombarderos Blitza. Al instante, grandes cantidades de bombas orcas de diversos tipos cayeron simultáneamente desde las bahías de lanzamiento, para luego descender inmediatamente sobre toda la tierra. Ya fueran casas, ruinas, vehículos, tierra o esos parademonios. Todos fueron completamente anulados por las bombas que llenaban el cielo, y por esos squigs explosivos con forma de huevo de pájaro o squigs ácidos con forma de huevo de pájaro que los skins verdes habían lanzado previamente desde los Hetzdaka. Comparadas con las impresionantes bombas que ahora lanzan estos bombarderos relámpago, las anteriores eran insignificantes. Eran extremadamente débiles.
Incluso esas bombas orcas, con su aterradora potencia, también derribaron incidentalmente a los pieles verdes que se habían precipitado al frente, y también hicieron volar por los aires a muchos pieles verdes que estaban debajo. Esto hizo que los pieles verdes de abajo maldijeran a los pilotos orcos de los jets de ataque a tierra y a las malditas cosas de esos bombarderos Blitza con forma de huevo de pájaro exactamente de la misma manera. Sin embargo, los bastardos de los bombarderos Blitza eran exactamente iguales que los pilotos orcos de los cazabombarderos, ignorando por completo los saludos amistosos de los restos de abajo. Si no fuera por el hecho de que la mayoría de los bastardos en esos bombarderos relámpago eran chicos del clan Hacha Sangrienta, esos skins verdes de abajo habrían sufrido muchísimo. No se habrían conformado ni contento, o habrían sentido que no era suficiente sin volar en pedazos a esas cabezas de hongo a decenas de metros de distancia. Y Caliban también vio que muchos de sus parademonios estaban sufriendo grandes pérdidas bajo el continuo bombardeo de estos pieles verdes. Rugido. Tras rugir ferozmente hacia el cielo, alzó la vista de inmediato. Quería derribar todos esos aviones orcos, esos cacharros que surcaban el firmamento. Esto también aliviaría la presión sobre sus parademonios, ya que de lo contrario, bajo el continuo bombardeo de estas pieles verdes, y con las interminables pieles verdes, semejantes a un océano verde, cargando contra sus parademonios, su ejército perdería al menos una capa de piel, aunque no fuera aniquilado. Sin embargo, justo cuando Caliban estaba a punto de sacar su trofeo beta y disparar ferozmente su rayo contra los densos aviones orcos en el cielo, esta vez no se enfrentó a las anteriores latas del miedo, ni a las latas de matanza ni a los grandes orcos de piel verde, que no eran tan altos ni fuertes. Esta vez, dos Gao Mao King Kong se alzaron frente a Caliban. Un Gord Kong a la izquierda y un hermano Mao King Kong a la derecha. Uno amarillo y otro rojo, una combinación perfecta. Además, estos dos Gao Mao King Kong de esta vez no eran Gao Mao King Kong ordinarios. Los cuerpos de estos dos Gao Mao King Kong irradiaban una energía Waage extremadamente poderosa. Dicha energía los envolvía por completo, protegiendo sus cuerpos de acero. Incluso las pieles verdes, tanto dentro como fuera de los Gao Mao King Kong, tenían una gruesa y fuerte capa de energía Waage que las cubría, como si las protegiera. Además, estos dos Gao Mao King Kong alcanzaban una altura de entre 20 y 30 metros, con un aspecto extremadamente aterrador, como fortalezas de guerra móviles, bloqueando así el paso de Caliban. Capítulo 134 a descontrolarse. Parte 14. Por supuesto, esta energía Waag extremadamente densa solo podía ser vista por estos artilugios de pieles verdes. Otras razas eran completamente incapaces de verla o sentirla. Por lo tanto, Caliban y sus subordinados parademonios tampoco vieron la densa capa de energía verde Waag que cubría a los pieles verdes. Aunque Caliban quedó momentáneamente atónito al ver a esos dos gigantes, incapaz de reaccionar por un instante, una vez que lo hizo, miró con desdén a los dos gorkanautas del tamaño de edificios que bloqueaban su camino. En su opinión, estos dos gorkanautas eran simplemente una especie de fortalezas de guerra raciales o bastiones de batalla. Caliban había destruido sin esfuerzo miles, si no decenas de miles, de fortalezas de guerra o bastiones de batalla similares cuando masacraba y conquistaba a otras razas y planetas. Estas enormes estructuras, que no solo eran grandes y poderosas sino que carecían de movilidad, podrían resultar casi imposibles de abordar para sus subordinados parademonios, o al menos requerirían un coste inmenso para destruir semejantes y colosales fortalezas de guerra. Esto se debía a que el portal actualmente abierto por la caja madre era todavía relativamente pequeño, lo que impedía la entrada de las armas pesadas, los mechs pesados, las naves de guerra o las fortalezas de Darkseid. Por el momento, solo se pueden transportar artilugios de parademonios o armas de guerra pequeñas. Por lo tanto, estos artilugios de parademonios resultaban casi inútiles al enfrentarse a gigantes como estos gorkanautas. No eran más que carne de cañón, enviados uno a uno para absorber el daño. Pero para Caliban, lidiar con estas cosas era pan comido. Caliban solo necesitaba penetrar un único punto, perforar estas fortalezas de guerra y masacrar a la tripulación interna, y tales gigantes podrían ser fácilmente neutralizados por él. Sin embargo, Caliban se equivocó terriblemente esta vez. Ahora tenía que pagar un alto precio por su subestimación y sus ideas poco realistas. Caliban sujetó con fuerza el Beta Club en su mano y luego cargó hacia el Gorkanaut, enfrentándose al aterrador bombardeo de potencia de fuego de los muchachos que estaban encima, dirigiéndose primero hacia el grueso, robusto, ruidoso y altamente destructivo Gorkanaut.
El Gorkanaut avistó inmediatamente a Kalibak cargando hacia ellos, y los pieles verdes que iban encima del Gorkanaut se emocionaron al instante. Mientras tanto, los pieles verdes del Morkanaut parecían decepcionados, sintiendo que Kalibak no los había tratado con el debido respeto. Era cierto que los Morkanautas tenían una defensa de armadura más débil en comparación con los Gorkanautas. Sin embargo, los muchachos de los Morkanautas tenían tácticas más astutas que los gamberros de los Gorkanautas. Originalmente, los pieles verdes del Gorkanaut pensaban que Kalibak, ese patán, sin duda iría primero contra los débiles Morkanauts, dándoles una buena paliza, en lugar de enfrentarse directamente a los pieles verdes de su Gorkanaut. Pero ahora Kalibak cargaba directamente hacia su Gorkanaut, lo que instantáneamente emocionó, exaltó y provocó un "ah". Entre los pieles verdes del Gorkanaut. Y así, los rufianes que iban dentro del Gorkanaut comenzaron inmediatamente a operar furiosamente su gigante de acero. El jefe de conductores y jefe Waag del Gorkanaut también establecieron un sistema de comunicación que funcionaba en todo el Gorkanaut. El jefe Waag de los Gorkanaut rugió con fuerza al micrófono que tenía delante, que tenía un estilo claramente orco y estaba pintado de amarillo. Gork. Que esa cosa insignificante, peluda y camarón vea de qué se trata el trasero de Gork. Waag. Waag. Después de que el jefe Waag del Gorkanaut rugiera con fuerza en todo el canal de comunicación del Gorkanaut, todos los pieles verdes del Gorkanaut rugieron al unísono. Y sin ninguna reserva, revelaron y activaron todo tipo de armas increíbles y ridículas en el Gorkanaut, con el objetivo de dispararlas todas simultáneamente contra Kalibak para matar instantáneamente a esa cosa peluda con forma de camarón. Aunque estos rufianes, sin importar qué tipo de enemigo enfrentaran, siempre querían desatar todas sus armas y potencia de fuego contra esos enemigos. Sin embargo, los rufianes de este Gorkanaut seguían mostrando a Kalibak el máximo respeto. Las dos armas más poderosas del Gorkanaut fueron exhibidas directamente por estos pieles verdes. Una de ellas era la de Axstorm Mega Shoota, una gran arma montada en el brazo compuesta por innumerables cañones grandes, de forma cilíndrica como una ametralladora Gatling sobredimensionada, y su sonido de disparo era ensordecedor. La otra era la garra de Gork, una gigantesca garra de poder instalada en el cuerpo del Gorkanauta, que además estaba equipada con dos cañones gemelos, dos pares de lanzacohetes y un lanzallamas escorcha. Tenía un aspecto increíblemente poderoso, enorme e imponente. Y los rufianes que manejaban estos dos monstruos aterradores rugieron emocionados, alzando simultáneamente la garra de Gork en el Gorkanaut y el Mega Shoota Tormenta de la Muerte en la otra mano. Los enormes y densos cañones, bocas de cañón y diversas armas apuntaron inmediatamente a Kalibak, que cargaba hacia ellos. Zumbido, zumbido, zumbido. Ban, 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 ban. Retumbo, retumbo, retumbo. Sas, 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 sas. Clan, 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 clan. Waag. Los dos enormes artilugios del cuerpo del Gorkanaut comenzaron a desatar una aterradora ráfaga de fuego contra Kalibak, que cargaba contra ellos. Enormes balas brotaron del de Axstorm Mega Shoota, y una densa lluvia de balas bloqueó todas las vías de escape de Kalibak. Capítulo 135 a descontrolarse. 15. Los enormes cohetes que brotaban de la garra de Gao Ge bombardeaban continuamente los alrededores de Kalibak, arrasando con los skins verdes o parademonios que se encontraban cerca, pero Kalibak mantenía su posición con firmeza. Se libró de ser derribado por el poderoso impacto generado por la explosión de los cohetes orcos. El lanzallamas de escoria abrasadora en la garra de Gao Ge también liberó su furia reprimida. Sus llamas largas, aterradoras, masivas y sostenidas se precipitaron casi instantáneamente hacia Kalibak. Kalibak apenas podía esquivar, corriendo constantemente en forma de S, intentando evadir los ataques del lanzallamas de escoria abrasadora de esta manera. Aunque estas llamas apenas afectaban a Kalibak, que al ser rociadas sobre él sentía como si le hubieran echado agua a 50 o 60 grados, la exposición prolongada a esa agua a tan alta temperatura aún le causaría dolor. Kalibak se sorprendió mucho de que esas llamas pudieran chamuscarlo, causándole incluso un daño menor, apenas perceptible. Anteriormente, incluso cuando llamas de alta temperatura ardían continuamente sobre el cuerpo de Kalibak, él no sentía el más mínimo calor, como si simplemente estuviera sumergido en agua tibia y confortable.
Sin embargo, esta aterradora llamarada que emanaba de la garra de Gao Ge le hacía sentir calor, algo realmente increíble para esta raza. Lo que Kalibak desconocía era que las aterradoras llamas que brotaban de la garra de Gao Ge también estaban imbuidas de una rica energía verde Waag. Si el cuerpo de Kalibak no era tan resistente y aterrador como el de Superman, entonces solo esas llamas, imbuidas de una rica energía verde Waag. Incluso una chispa minúscula e insignificante podría convertir directamente a Kalibak en un piro, causándole una muerte dolorosa. Aunque Kalibak quedó impactado por el aterrador poder de fuego desatado por el Gorkon, e incluso mientras sentía dolor continuo en su cuerpo, esto no pudo detenerlo. Kalibak sujetó con fuerza el trofeo beta en su mano, esquivando por poco el aterrador fuego que se dirigía constantemente hacia él, intentando engullirlo por completo. Pero, tratándose de un fuego inevitable, Kalibak optó por soportarlo. Aunque este fuego no logró atravesar su cuerpo, convirtiéndolo en una masa informe. Kalibak seguía impactado por ese aterrador poder de fuego, sintiendo algo de dolor, y este se estaba volviendo cada vez más doloroso. Kalibak esquivó el aterrador poder de fuego lanzado por los skins verdes. Al mismo tiempo, apuntó con el trofeo beta que tenía en la mano a los skins verdes que estaban dentro del Gorkon, a los que estaban adheridos al cuerpo del Gorkon, a los que estaban de pie en las plataformas de disparo adicionales del Gorkon. Kalibak disparó ferozmente astros haz de luz poderosa desde el trofeo beta en los skins verdes. Tal como Kalibak pensaba que esos rayos precisos y potentes del trofeo beta les darían a los pieles verdes dentro del Gorkon una buena dosis de su propia medicina. Vio que los rayos, antes irresistibles, del trofeo beta ahora parecían totalmente ineficaces, sin el más mínimo impacto, al enfrentarse al Gorkon. En el preciso instante en que esos rayos increíblemente rápidos y aterradores se dispararon hacia el Gorkon, justo antes de que pudieran alcanzar su cuerpo de acero, justo antes de que pudieran alcanzar la piel verde en su interior. Parecían estar bloqueados por un escudo invisible, y luego se disolvieron por completo alrededor del Gorkon, sin poder acercarse más. Y este fue el efecto del campo de energía verde Waag. Adherido al Gorkon. La densa energía verde Waag actuó en ese momento como los escudos del vacío que usan las cosas camarón en Warhammer 40k. Sin embargo, el campo de energía verde Waag conectado a este Gorkon podría ser incluso más fuerte que los escudos del vacío de los titanes camarón en Warhammer 40k, quizás incluso varias veces más fuerte. Además, estos escudos de campo de energía Waag de las skins verdes no son simplemente como los escudos del vacío, que solo pueden defender contra ataques de proyectiles de alta velocidad. En el caso de ataques más lentos, como los misiles, penetrarían directamente los escudos de vacío de las cosas camarón, causando daños físicos a esos titanes o naves de guerra. Pero los escudos del campo de energía Waag en el cuerpo del Gorkon son diferentes. No importa cuán rápido o lento sea el ataque, como los láseres disparados por los parademonios,